Vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones y seguimos estudiando el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley no contradice a estas cosas. Ya hemos visto los tres primeros componentes del fruto del Espíritu, que son amor, gozo y paz. Y hoy nos toca la paciencia. Y todos los pacientes digan amén. Todos pacientes. ¿Todos impacientes? Amén. Ahí sí se escucha la voz. Ya hemos visto, los que no vieron, buscan en nuestro canal YouTube, Ministerio Internacional Casa de Santidad. Ahí están las anteriores prédicas de esa serie, pero hoy vamos a estudiar la paciencia. Entonces, la antigua palabra griega para paciencia es macrothumia se pronuncia, y del griego significa resistencia al mal, sin acciones vengativas. Voy a repetir: resistencia al mal sin acciones vengativas. También significa firmeza, constancia y persistencia en propósito. Ahora díganme, ¿cuántos de ustedes han propuesto una vez en su vida alguna meta? Levanten la mano. A ver, ¿nadie más tuvo algún propósito? ¿Una meta? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes no han llegado a esta meta porque les faltó la paciencia? Entonces, la paciencia es firmeza, constancia y persistencia en el camino al propósito. Porque tenemos que proponemos propósito, por eso es propósito, es una meta, la cual normalmente está a una distancia, y para vencer la distancia necesitamos la paciencia. La mayoría de nosotros ponemos metas, pero tiramos la toalla, empezando, medio camino, algunos ya casi llegando, tiramos la toalla. También significa una ignición o incendio largo. Es cuando la chispa está saliendo prolongado, tarda en encender. Un buen ejemplo para entender esta palabra sería encender leña en un horno. ¿Cuántos de ustedes han trabajado con la leña? Muchos sabemos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben que la leña no es fácil de encender? Que necesitas poner algo primero para producir la chispa, para que se entienda la leña. En mi país usamos todo el tiempo la leña que en mi pueblo usamos todo el tiempo la leña para calefacción. ¿Qué hace normal? Trae la madera, traen de bosque, la cortan a cierto largo, luego la parten en leños. Entonces, hay leños que los hacen muy delgaditos,
pero hay leños que los hacen muy gruesos. Cuando se trata de leños delgaditos, primero se resecan muy rápido y se encienden muy rápido. Y cuando se encienden muy rápido, ¿qué hace? Queman muy rápido y no producen mucho calor. Entonces se requiere más y más leña para lograr tal vez la temperatura deseada. Pero hay leños bien gruesos y poquito, todavía no son secos de forma completa, o tal vez poquito húmedos, y cuesta mucho encenderlos. A veces tienes que meter papel, tienes que meter leña más delgada, más seca para encender la otra. Y se tarda mucho en encender, pero cuando se enciende, se empieza a quemar lentamente, pero tiene largo fuego, está quemando mucho tiempo y produce mucho más calor y temperatura, mantiene temperatura más estable. Entonces, cuando hablamos de macrotumia, de la paciencia, estamos hablando de la leña que se enciende lento y se quema lento. ¿Cuántos de ustedes se queman rápido? Pero ¿cómo se encienden? El fuego corto, pero ya todos están muertos. En unos minutos mataron a todos. ¿Cierto? ¿Cierto, chicas? Ahí hay dos, miren esas dos chicas, mira, están muy activas con sus caras. Ahí va todo. ¿No? Y ahí van y aparatos electrónicos y los platos. Ahí van muchas cosas. Y luego, cuando uno se enciende mucho tiempo y quema mucho, eso es paciencia la que produce calor necesario. Para cocinar una carne, hornear un pan, necesitas calentar tu horno con una leña lenta, porque la seca se quemó y ni sus luces, ni calor, y en unos minutos ya todo está frío. La palabra macrotumia indica, y eso quiero que apuntan los que apuntan. Primero, desarrollo de emociones controladas, no desarrollo de emociones, punto. Desarrollo de emociones controladas. ¿Cuántos de ustedes les cuesta mucho controlar sus emociones? Es algo muy serio, porque uno de los frutos del Espíritu, luego vamos a estudiar, se llama dominio propio. Y lo vamos a estudiar, pero controlar las emociones tal vez es uno de los más difíciles trabajos para todos, en especial para una mujer, en especial. Para muchos hombres también, pero en especial se manifiestan de diferentes formas. Segundo, capacidad para tolerar personas o circunstancias desagradables. Capacidad para tolerar personas o circunstancias desagradables. ¿Cómo ustedes se sienten cuando se acerca una persona que les cae mal o con la cual están enojados? ¿Qué quieren hacer? No, vamos a hablar.
Quitarlo de mi lado. Sí, o lo quito o me voy yo. A mí se me baja la presión, se me sube. Imagínate cuánta tensión se crea por dentro. ¿Quién te produjo eso que te pusiste mal otro día aquí en la congregación? ¿Pastor? Ya te cachamos, ya te quemaste. Otro día te pusiste mal, pastor, te cayó mal ese día. No me acuerdo qué día, pero sí fue. Pero sí fue. Ay, pero cuando nosotros, miren, en realidad no todos debemos de caer bien a todos. Todos tenemos nuestros gustos, nos agradan algunas personalidades, otras desagradan, con otros molestamos y ya no queremos ni verlos. Cuando estamos enojados con el pastor no queremos escuchar el Shabbat, cuando estamos enojados con la pastora no queremos la prédica, cuando estamos enojados con mi esposo lo mandamos a otro cuarto a dormir y otros detalles. ¿Por qué ríes, Lupita? ¿Qué pasó? Cada uno se está dilatando sus formas y está bien, porque somos personas vivas. En realidad, no somos robots, no podemos desconectar nuestras emociones. Pero el propósito es tener paciencia en medio de nuestra desesperación con alguien. Porque si no vamos a terminar solos, viejos, y nadie nos va a mirar, ¿sí o no? Y lo interesante que a veces ni aguantamos a nosotros mismos. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Yo me desespero conmigo misma muchísimo. Entonces es capacidad, la paciencia es capacidad para tolerar personas o circunstancias desagradables. Tercero, capacidad de permanecer firme durante las provocaciones. ¿Recuerdan cuando saduceos y fariseos venían a provocar al Mesías? ¿Recuerdan cuando trajeron a la mujer, la que agarraron en el adulterio? A ver, ¿tú qué vas a decir? ¿Y qué hizo Mesías? ¿Cómo él practicó su paciencia? Él agarró, y estaba escribiendo en el piso. Qué interesante. Nosotros también necesitamos aprender técnicas para desarrollar la paciencia. A veces es bueno contar hasta 10, algunos ni a 2 llegan. A veces está bien apartarse un tiempo, hacerse a un lado para orar, para pensar, para que salga vapor. Ahorita vamos a hablar del vapor, pero en Cristo estamos viendo mucho el ejemplo cómo contestar a las provocaciones. Esta semana yo tuve unas maravillosas experiencias online, como grabé unos videos en ucraniano contra manipulaciones religiosas, llamando por el nombre ciertos manipuladores religiosos de Ucrania y de Rusia por el nombre, y ahí van contra mí. Y bien chistoso, pastor moría de risa cuando leía sus comentarios. Pero, ¿y tú qué crees que eres tan justa? Y me escribe, pero en ucraniano, tú eres muy orgullosa y altiva. Y tú eres y me escribe, pero en cada palabra, errores. Entonces yo lo agarro, hago corrección y digo, mira, en ucraniano sería correcto escribir de esa forma. Y todo lo que él me dijo de ofenderme, yo le digo, y yo le copio, y le digo, se dice así.
Y le mando como comentario de respuesta y le dije, no me agradezcas. Lo que te lo decías es cortesía, ¿no? Te provocan por todos lados. Y de hecho, yo en la junta de líderes hablábamos muchas veces, si te pones un comentario en alguna barbaridad que publican, ten seguro que lo vas a llevar al final, la plática. Porque luego te desesperas, pierdes la paciencia, empiezas a ofender, empiezas a atacar y al final de cuentas digas, ya me voy, ya no me hallo aquí y te vas. ¿No? Es algo que tenemos que ser pensativos, crudos, analizarlo. Y el cuarto aquí, enfrentamiento ante problemas y desafíos. Para cuidar a una persona enferma se necesita, ¿qué, hermana Rochi? Paciencia. ¿Cuánta paciencia? Muchísima paciencia. Hasta olvidarte de ti mismo. Hasta olvidarte de ti mismo. Para vivir con con esposo o esposa no creyente, ¿qué se requiere? Mucha paciencia. Muchísima paciencia. Para levantar a un hijo, ¿qué requiere? Mucha paciencia. Para tratar con un adolescente rebelde, ¿qué se requiere? Mucha paciencia. Y todos adolescentes, ¿qué van a decir? Amén. A ver. Yo creo que nadie prueba la paciencia tanto como un adolescente, ¿eh? Pero sale muy natural. Gloria a Dios por la paciencia, porque si no, todos los que éramos un día adolescentes terminaríamos en la calle. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios por la paciencia de mis padres, porque si no yo era una persona muy dura. Bien dijo ese comentarista que soy orgullosa. Así tuvo que Dios estar tratando conmigo. Bueno, entonces, para vencer un problema necesitas paciencia. En realidad, muchas veces, paciencia es el sinónimo de fe. O paciencia es la manifestación de fe. Muchas veces cuando nos ofenden y queremos defendernos en frente de todo el mundo, como me puso una chica y dice, y tú corriste del país, escondes en el extranjero, me dice. Si eres tan justa, ven aquí a Ucrania y te llevo a Krishchati, que es una calle principal de Kyiv, de la capital, para que podamos evangelizar, para que podamos hacer calcetines para los soldados. Y yo me estoy sentada y riendo, ¿no? Porque nosotros hacemos esto y esto y esto, y tú quién eres para reprocharnos. Y yo le dije, muchas gracias por la lista de sus logros. Y pongo punto. Paciencia, porque si tú caes en lo mismo, actuar como ellos, es ofensa por ofensa. ¿Y qué logras? Solo pierdes la paz. Al final de cuentas, mayoría de los pleitos ni valen la pena entrar, porque no somos gente de pleito. No, Dios no para eso nos llamó. Cada uno va a seguir haciendo lo que quiere por allá. Pero el justo que Vivirá por la fe. el justo que haga justicia, y el impuro que sigue haciendo su basura, lo que está haciendo. Entonces, la verdadera paciencia obviamente proviene del poder de Dios cuando aprendemos a depender de Él, porque la paciencia es uno de los atributos principales de nuestro Dios. Vamos a abrir el libro de Éxodo 34, versículos 6 y 7. Ahora vamos al vapor, a lo más
a lo más duro, como decimos. Dura es esa palabra. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Entonces pasó Jehová por delante de Moisés y proclamó: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, pongan mucha atención. Jehová se presenta con Moisés, y ese pasaje ustedes han estudiado muchas veces con el pastor en el Shabbat. Los que no van al Shabbat, váyanse al Shabbat. Estudian Torah para que conozcan la verdadera naturaleza de Dios. No es suficiente recibir una prédica a la semana, es muy limitado. Váyanse a la casa de estudio, váyanse a estudiar la palabra, el discipulado el miércoles. Conozcan la palabra. Pero aunque lo han estudiado, es muy importante, estudiando ahora la paciencia. Aquí la paciencia está expresada con la traducción lento para la ira. Lento para la ira. Es una definición muy buena de la paciencia. Entonces, una vez que el Todopoderoso se presentó a Moisés, él dijo que era sufrido o lento para la ira o paciente. En hebreo, esta asombrosa cualidad de misericordia se llama Erech Apayim. Erech Apayim. Y significa que al pecador, y todos pecadores digan, que al pecador se le da un indulto. Por eso no muere inmediatamente de su pecado. Imagínense si nosotros cada vez que pecamos morimos. ¿Cuántas veces ya hubiéramos muerto? Una vez, porque ya no tendríamos. Les caché, morimos y ya estaríamos muertos desde hace mucho tiempo. Entonces, por esa razón, un pecador no muere inmediatamente al pecar, porque Dios le da un indulto, una espera de arrepentimiento. Y es algo muy importante. Muchas veces decimos, ¿y por qué Dios no castiga a los malvados inmediatamente? Pues entre esos malvados éramos nosotros. Hacíamos cosas abominables para Dios. Yo no creo que alguno aquí atreve a decir, yo nunca he cometido ninguna abominación. Seríamos a agregar a todas abominaciones mentiras. Todavía seríamos mentirosos. Entonces, lento para la ira. Y aquí quiero que pongan mucha atención. Aquí son dos palabras. Y la palabra erech significa largo o lejano. Y la palabra apaim, ira o iras, porque es plural, ¿cierto? Es forma plural en hebreo, apaim, las iras. Y los científicos judíos, conocedores de idioma, lo explican de esta manera,
que la palabra apaim, como ira, también significa una nariz, o las narices, plural. O nariz traduce porque tiene dos. Sí. Entonces, eso es la palabra que significa también nariz. Una nariz larga. ¿Cuántos de ustedes conocen algún judío? A ver, miran a su pastor. No, yo conozco un judío. Pongan atención a su nariz. ¿Cómo está su nariz? Chiquita. Linda, chiquita y bonita. O larga, y para hacerla todavía más larga tiene de gancho. ¿Por qué lo estoy diciendo? Ahora escuchan. ¿Por qué la nariz vamos a decir? Cuando una persona se enoja, se inflan sus fosas nasales. Y hasta tenemos unos dichos que dice respira con la ira. ¿Sí? ¿Vieron a una persona respirando cuando está enojada? ¿Cómo respira? Exactamente, parece toro, exactamente. Y en toro todavía se manifiesta más porque sale ese vapor. Cuando sale vapor. Entonces, la nariz larga es la nariz por cual se tarda salir vapor, porque tarda pasar más tiempo. Con la nariz chiquita sale de una vez, como leña seca, pero con la nariz larga se tarda en salir. Entendemos que es una alegoría, obviamente, pero si ustedes alguna vez vieron a un toro enojado, en mi pueblo, cuando crecíamos, tenían granjas colectivas donde había muchas vacas y unos cuantos toros para inseminación. Y los toros siempre los encerraban mucho, pero a veces se soltaba. Y la voz por el pueblo, está toro suelto, y todos en sus casas, pum, pum, las puertas. A veces le tocaba a la gente subir a los árboles y el toro dando vuelta y vuelta y vuelta. Una vez a Martín, allí es mi ex maestro de químicas en la escuela, él estuvo medio día en un árbol hasta que lograron agarrar el toro, literal. Es cuando lo ves es espantoso. Hasta ahorita los toros me provocan pavor de esos traumas de niñez. La ira, hermanos, es como el vapor que sale por las fosas nasales. Y ser lento para la ira significa posponer la ira para más tarde, pasarla para que salga de tu nariz el vapor tardado. No significa que no está presente. Escuchen, no significa que la ira no está presente, ahí está. Pero no se manifiesta de una forma inmediata, porque la ira inmediata siempre es mortal. Por eso, ¿cierto, Brenda? En uno o en otro que le tocó estar junto con el enojado. Sí. Es la verdad, por eso dice la palabra de Dios, no pequen en su enojo. Dice enojad, pero no pequen. Entonces, este modismo, que significa una liberación prolongada de aire a través de las fosas nasales, indica la lentitud de la manifestación de la ira. Ser lento para enojarse no significa olvidar la ofensa. A veces los niños
te miden y hacen alguna travesura o lo de suyos, está viendo si al papá ya está saliendo vapor. ¿Cierto o no? Están muy listos y te están midiendo. Y creen, si tú lees que ellos si creen que no ven vapor inmediato, creen que pueden seguir empujando más. Y poquito más, y poquito más. Y empujan hasta que papá a veces se le acaba la nariz. Estalla, exactamente. Por eso tenemos que tener dominio propio, obviamente. Y el libro de Proverbios nos está advirtiendo que cuando castigas a tu hijo no lo hagas en la ira porque lo puedes matar. Es muy importante. Nunca castigas en enojo o enojo descontrolado. Y eso es lo que dice también Mesías, que escucharon que el mandamiento dice no matarás. Pero yo les digo, si alguno de ustedes se enoja contra su hermano sin razón o desmedidamente, ya es asesino en su corazón. Obvio que todos nos enojamos. Enojo es un regalo de Dios, una emoción dada por Dios para que reaccionamos a la injusticia y a la maldad. Dios se enoja con la maldad, Dios se enoja con la injusticia y también nosotros tenemos que enojarnos. Yo estoy muy enojada con lo que hacen a mi pueblo, muy enojada. Pero el enojo no puede convertirse en la venganza, no puede convertirse en desahogo. Es el problema de mayoría de los padres. Porque por la flojera, y lo voy a decir no tanto por la paciencia, sino por la flojera, dejan que su hijo haga lo que quiere. Papá, ahí estás. Y va a hacer lo que quiere hasta que te acaba tu nariz. Y en lugar de disciplinar a tu hijo, te estás desahogando. ¿Cómo se llama? Desahogando tu ira. Imagínense si Dios así trataría con nosotros, como nosotros tratamos. Dios dice, mi oído está prestado a ti día y noche, y mis ojos te están viendo día y noche. Pero un papá o una mamá no quiere levantar su mirada de su teléfono o de su computadora o de su tablet o de lo que sea que hace para estar pendiente de su hijo. Y cuando el hijo ya hace algo que ya se te rompe tu paciencia, te desahogas. Esto es un pecado contra el orden de Dios para la casa, contra tu hijo y contra Dios. Porque el hijo tiene que tener, si la mamá y el papá están presentes, tiene que estar su oído presto todo el tiempo y la mirada puesta. Yo nunca olvido a mi papá como él tenía su vista lateral siempre activa. Más que tratábamos, si decíamos, está leyendo periódico. Mi papá le gustaba leer periódico, está sentado, acostado, con sus lentes leyendo, y nosotros, uno otro, está ocupado, vamos, y nosotros por allá, y él, ¡alto! Nunca descuida. Un padre, una madre jamás tiene que descuidar, jamás tiene derecho de descuidarse hasta que ya su hijo salga de la casa para formar un nuevo hogar. Es tu responsabilidad. No puedes
todavía más los padres a veces por la flojera fingen que no ven lo que hacen sus hijos. Eso a veces yo quiero, y digo, no es culpa de hijo, quiero agarrar a papá de greñas y decir, abre tus ojos, porque ahora no ves cosas pequeñas y luego vas a fingir que no ves el alcohol, la droga y la muchacha en la recámara o el muchacho en la recámara. ¿Qué te pasa? Tienes un hijo, no tienes derecho para descansar de tu paternidad o de tu maternidad de plano. Es así. Entonces, gracias a la paciencia de nuestro Dios, no hemos desaparecido. Gracias a su paciencia, que es tardo para la ira. Y a través de este juego de las palabras que hablamos de la nariz larga, se explica que si la manifestación del enfado se pospone para más adelante, es precisamente por la nariz larga. No es porque no lo vio, es porque está pendiente. A la 1 no lo hagas, a las 2 no lo hagas. Cuando llegó un amigo a visitar la casa de familia de su amigo, y él dice, siéntate, vamos a tomar cafecito. Y se sentaron y corre la esposa con la tetera. Ay, mira, aquí está tecito. Corre la suegra con las galletitas. Dice, aquí están las galletitas. Y dice, ¿qué más? ¿Y qué más? Y el amigo dice, oye, ¿cómo lo lograste? Que están tan pendientes de ti, de lo que tú dices. Dice, mira, yo tuve un gato. Y cuando el gato se portaba mal, yo le di primera advertencia. No me hizo caso. Le di la segunda advertencia. No me hizo caso. A la tercera, lo agarré y lo tiré por el balcón. Y el amigo dice, ¿y qué? Dice, mi esposa ya lleva una advertencia, mi suegra ya 2. Paciencia. Es una broma, pero lo entendemos, que Dios está pendiente de nosotros y nos dice, deja de hacer eso, te vas a destruir. Deja de buscar problemas en internet, con tus amiguitos, porque te vas a lastimar, te vas a robar tu juventud. ¿Cuántos de ustedes saben qué es de perder su juventud? Yo tengo mi juventud de 15 años a 21 robada por el enemigo. Y hasta ahorita siento dolor por permitirle al enemigo robarme estos años. Jóvenes, les ruego, en la vida hay mucho más que dar gusto a los que les van a poner like. Ni los quieren, ni los van a querer. Ni van a estar pendientes de ustedes cuando ustedes van a estar en angustia, en apuro, en dolor. No les importa al mundo, ustedes valen un cacahuate. Ni eso. No permiten que les engañe. No permitan que les engañe. ¿Cuánto yo daría para regresar a mis 15 años y para retomar el camino donde yo hubiera podido honrar a mis padres, donde yo hubiera podido honrar, respetar a mi cuerpo, donde yo hubiera podido en primer lugar honrar a Dios? Hay tantas tonterías que haces
que jamás los vas a restaurar, jamás, ¿cierto? Jamás. Y luego buscas toda tu vida adulta cómo sanar las heridas. Y qué difícil, ¿sí o no? Sí. Qué difícil es sanar las heridas de la juventud. Qué difícil. Y muchas cosas jamás sanas. Aprendes a vivir con el dolor que causaste a ti y a los tuyos. Esta cualidad divina de la paciencia que evita que una persona desaparezca inmediatamente y le ayuda a llegar a un momento de arrepentimiento. Y no esperen que se acabe la nariz, porque sí se acaba. La paciencia de Dios es larga, pero no eterna. Escuchan. Dice larga paciencia, pero no eterna. Muchas veces tratamos a nuestros padres como no tienen límites de días, ni fuerzas, ni paciencia. Y un día te estás parado enfrente de su tumba o de su ataúd y dices, si solo yo hubiera. Hubiera no existe. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen papás? Están a buen tiempo. Empezar a honrarlos. Los que ya no tenemos, solo tenemos la gracia de Dios que quita las cargas de nuestro corazón. Y gloria a Dios. Porque si no fuera por su gracia, ¿cómo llevaríamos esas cargas? Culpas, dolor, culpas, peso. ¿Cómo los llevaríamos si no fuera? Pero todos los que son jóvenes, qué bienaventurados son. Y no por la edad, pero por la oportunidad que tienen. Por la oportunidad de dedicarse a Dios desde ahorita y disfrutar la hermosa vida en la sombra de Omnipotente. La paciencia es la naturaleza de Dios. El apóstol Pablo reconoció cuán grande es el don de la paciencia de Dios para la humanidad. Que cuando una persona debe de morir por el pecado o ser castigada por el pecado, este castigo no llega de inmediato y se pospone mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentirse y cambiar la dirección. Y esto se llama longanimidad o la paciencia o ser lento para la ira. Es un don de gracia que se llama aplazamiento divino, el atributo de nuestro Dios clemente y misericordioso, donde Él da tiempo a nosotros como a pecadores para arrepentirse y no ser fulminados en ese momento. Romanos 9:22 dice, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Lo ven muy claro aquí en ese versículo. Los vasos preparados para la destrucción es los que permanecieron en pecado. Dios les soportó hasta lo último. Por eso ellos murieron, no porque Dios quiso, sino porque ellos decidieron de no aprovechar la paciencia de Dios.
La gran paciencia de Dios hacia su creación significa dos cosas. Primero, Él continúa cuidándonos y sirviéndonos pacientemente, incluso cuando sufre por nuestros pecados y necedades. ¿Sabían ustedes que Dios sufre, que le duele nuestro pecado? ¿Cómo lo sabemos? Dice la Escritura en Génesis 6 que a Dios le dolió en el corazón la maldad de la generación. Creemos que Dios es una pelota de tenis que lo podemos estar tirando a la pared como nos parece bien porque estamos en la gracia. Qué mal nos enseñaron, hermanos. Dios no es una marioneta, es Dios todopoderoso. Y si tú vives, no es porque Él finge que no lo ve. Tú vives es porque Él todavía está esperando para que regreses a su presencia. Dios no pierde los, ¿cómo se llama? Los quicios. ¿Cómo se dice ese dicho? No sale de quicios. No sale de quicio. Él tiene todo bajo control. Pero ¿cómo le duele cuando tú, conociendo el poder de Dios, escoges el mundo, el pecado, la destrucción? Nuestra propia existencia depende de la paciencia de Dios, porque Él no reacciona demasiado rápido para que podamos arrepentirnos. El libro de Lamentaciones 3, 22, 24 nos dice, Lamentaciones 3, 22, 24, que las misericordias de Jehová jamás terminan, porque nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Mientras todavía estamos vivos, tenemos la oportunidad de confiar en la obra perfecta de nuestro Mesías, para confiar, no para hacer lo que nos parezca, sino para arrepentirnos, pedir perdón y empezar el camino de honrar a nuestro Padre. Y mi hermano, si tú hoy te despertaste en este mundo caído, en este mundo lleno de maldad, en medio de los disparos de carteles, de todo lo que sucede en nuestra sociedad, de las guerras que ya están llenando el mundo por muchos lados, o medio de la guerra o temor de guerra. Entonces, en estos momentos puedes decir, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Cómo sobreviviste lo que sobreviviste? ¿Cómo soportaste lo que tuviste que soportar? ¿Cómo enfrentaste las pérdidas que sufriste? ¿Cómo todavía tienes confianza en la gente, aunque tantas veces te traicionaron? Solamente por la misericordia de Dios. Y hoy podemos decir, alégrense, levanten su mirada, porque está muy cerca ya nuestra redención, muy cerca. Y en esto es la paciencia, dice la palabra, de los santos, que guardemos sus mandamientos, que amemos a nuestro Padre, porque el amor sufre
mucho. Porque el amor, dice, tiene larga nariz. Muchas veces nos engañan, nos ponen cosas bajo la nariz, pero el amor lo soporta todo. Amamos a Dios, venceremos este mundo como Él lo venció. Santiago 1:19, ya para el final, la última parte del versículo dice: pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Tardo para la ira. Y esto es un mandamiento. Mis hermanos, tengan narices largos. Puedes voltear a tu vecino y decir: ten nariz larga. Ten mucha paciencia. Ten mucha paciencia. Dios está con nosotros, Él es fiel, y si le confiamos, veremos la victoria en los días que vienen. Jehová les bendiga.